que vimos la charla pasada. A ver cómo les fue con el estudio o el repaso. Vimos la tarjeta de red, que era ByteRite, a que hacía referencia a la tarjeta de red, que era Split Mission Split, pero es principal. ¿Qué más vimos? Vimos sobre la tarjeta de red que para las análogas trabajamos sobre el 10100 y sobre las IP sobre el 10100.000. Que las IP las trabajamos para los NVRs. También vimos algunos conceptos, o en mi caso que no entendía, que eran los IPS y FPS, la diferencia. Uno es la imagen por segundo, y el otro son unos frames por segundo. También vimos la diferencia entre bautios, Sí. bytes y sobre el streaming, que era el stream principal, el stream secundario y el stream 3. Entonces que el principal era para grabación continua o programada, el secundario era solo visualización y el stream 3 para detección de movimiento. Vale, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, doña Marta, ¿me escucha bien ahí, cierto? Doña Marta. Hola. ¿Me oye bien? ¿Me escucha bien? Sí, señor. Ok. Bueno, la idea es que ya como empezamos a ver ciertos parámetros, vimos que la mayoría en este caso tienen que ver con la red. Y hablábamos de que pues precisamente esos parámetros los estamos tratando de poner pues en nuestras charlas, porque de alguna manera se ha convertido o se convierte en el cuello de botella de muchos proyectos. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a hablar de una serie de equipos que son los que uno normalmente va a encontrar en una red. ¿Ok? Entonces, normalmente un cliente, sea, digamos, casi que a nivel de empresa o sea una pequeña empresa, un hogar, lo que sea, se va a ver de esta forma en cuanto a su arquitectura de red. Entonces, normalmente la persona va a necesitar acceder a Internet, entonces Internet lo vamos aquí a representar como una nubecita. ¿Sí? Ese es el Internet. Voy a ponerle aquí una pequeña abreviatura para que lo tengamos presente. ¿Sí? Cuando la persona necesita conectarse a Internet, entonces normalmente lo que ellos hacen es que llaman a un proveedor de servicios. ¿Sí? Entonces va a haber un proveedor de servicios por acá, que son los que nos van a permitir conectarnos a esa red, ¿sí? Pero de manera adicional, cuando nosotros contratamos ese proveedor nos va a dar un equipo, ¿sí? Normalmente ese equipo se conoce con el nombre de módem, ¿sí? Entonces el proveedor nos pone un módem por acá, ¿sí? Cuando él pone ese módem, vamos a hablar, voy a poner aquí una línea punteada para explicarles algo. Cuando estamos hablando de que nos pone ese módem, casi que de la línea punteada hacia acá, ya es la red de mi casa, de mi empresa, la red personal, de mi oficina, ¿sí? Del módem hacia acá es mi red. Esa red que yo tengo interna, esa red que yo tengo en mi empresa, en mi casa, tiene un nombre y se conoce con el nombre de LAN, ¿sí? Es una red LAN. Resulta que casi todos los términos que usamos en la parte de redes pues son heredados de la cultura de habla inglés. Entonces son acrónimos en inglés. En este caso, LAN es un acrónimo que es Local Area Network, ¿sí? O red de área local, Local Area Network. Las redes normalmente se clasifican en tres. Yo voy a poner esa clasificación, vamos a ver por acá, ¿sí? Se clasifican
En LAN se clasifican en MAN y se clasifican en WAN. Todos son acrónimos en inglés. La segunda y la tercera letra significan en todo lo mismo: Area Network, Area Network, Area Network. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ir de la más pequeña a la más grande. Local Area Network, Metropolitan Area Network y White Area Network. ¿Cuál es la diferencia? Red de área local son redes que geográficamente son pequeñas, ¿sí? Son pequeñas, es decir, la estructura de red física, los equipos que la componen, están en la misma o colindan geográficamente. Es decir, los equipos de su casa están en su casa, los equipos de su oficina están en su oficina, no se salen de ese edificio, ¿sí? Si se salen de ese edificio ya no es una red LAN, ¿ok? La que continúa, que es la red MAN, es Metropolitan Area Network. Son redes que son ya más extensas, que normalmente lo que están tratando de hacer es integrar varios puntos geográficos distantes, ¿sí? En este caso hablamos de que si yo tengo una red LAN, digamos en mi oficina número 1, y pasando la calle tengo otras oficinas, y allí tengo otra red, e integro esas dos redes LAN, ahí ya tengo una red MAN, ¿ok? Es una red metropolitana, una red que geográficamente se está extendiendo. Y finalmente está la Wide Area Network. Si ustedes han visto, cuando yo dije MAN, dije que la MAN era como unir dos LAN o varias redes LAN. En este caso la WAN es la unión de varias redes MAN. En el caso de la palabra en inglés, wide significa como extenso, como amplio, ancho, ¿sí? Entonces es una red de área local, perdón, de área extendida, ¿ok? Entonces normalmente la WAN contiene muchas MAN y la MAN contiene varias LAN. La WAN es lo que comúnmente nosotros conocemos como Internet, ¿ok? Eso es lo que normalmente conocemos como Internet. En ese orden de ideas, mi proveedor, ¿sí? Aquí van a estar casi que todas las redes. Mi proveedor, voy a hacer otra línea punteada acá. Mi proveedor no me da internet solo a mí, me da internet a muchos otros usuarios, ¿sí? Y si cada usuario tiene una red como esta, que es una red LAN, entonces mi proveedor, ¿qué tipo de red será? ¿Cómo? Yo tengo que mi proveedor me genera una red, ¿sí? Y esa red interna es una red LAN, ¿sí? Pero mi proveedor no solo trabaja para mí, mi proveedor le da internet a muchas otras personas. Una red MAN, exacto. Entonces mi proveedor es una red MAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque está uniendo varias redes geográficas distantes, ¿sí? Un ejemplo, aquí en Cali, en este punto de mercado electrónico, tenemos una red con Claro. Claro no solo nos surte a nosotros, le surte a muchas otras empresas por acá, pero cada empresa tiene su red LAN, ¿sí? Pero como es la red del proveedor Claro, a su vez él tiene una red MAN porque tiene muchas redes LAN. Y finalmente está el Internet. El Internet entonces, ¿qué red es? Y ya lo acabamos de decir, una red WAN. ¿Ok? En el Internet entonces vamos a encontrar que hay muchas redes MAN y que a su vez hay muchas redes LAN. Por ende, ¿sí? Recuerden entonces que cada una se compone de la anterior. Habiendo dicho esto, entonces cuando ya mi proveedor me genera el Internet, yo tengo que normalmente hay una comunicación bidireccional, es decir, llevan las dos direcciones, yo aporto información, pero los servidores o los proveedores me aportan información también. Yo tengo que en mi red LAN, yo puedo tener muchos equipos, entonces vamos a hablar de que tengo por aquí un ejemplo, un DVR, ¿sí? Por acá más abajito tengo un NVR,
tenemos entonces también, a ver, NVR por aquí. Resulta que tengo también un computador, entonces tengo un computador en esta zona. ¿Ok? ¿Qué pasa? Normalmente, quienes han visto la instalación, y la han visto seguramente en su casa o en la oficina, cuando el proveedor les da el módem, ¿será que este módem tiene para conectar todos estos equipos? ¿Ustedes qué dicen? Pues dependiendo de... No, generalmente el módem que dan es muy básico. Es muy básico. Normalmente, este módem, casi que los que están usando hoy en día, a lo sumo, algunos tienen 4 puertos, algunos. Normalmente los que están entregando hoy en día solo tienen un puerto. O sea que técnicamente, y eso es un puerto que aquí aparece, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Ese puerto que aparece, de hecho se llama puerto LAN, ¿sí? Entonces técnicamente ese puerto LAN solo me serviría para conectar un equipo. Normalmente la gente, ¿qué hace? La gente pone un dispositivo que se denomina switch. Cuando ponen el switch, entonces empiezan ya desde este a cablear cada uno de estos equipos. Y aquí me voy a detener un momentito. Resulta que este equipo, más adelante vamos a ver que esto que yo denomino switch, ¿sí? Básicamente lo podría interpretar como un dispositivo que me va a permitir, en términos técnicos, multiplexar, es decir, multiplicar lo que yo tengo solo como una entrada-salida en varias entradas-salidas. Entonces, uno en el mercado va a encontrar switch de 8 puertos, hay unos que vienen creo que de 5 puertos, unos de D-Link, pero normalmente se encuentran de 8 puertos, de 16 puertos, de 32 puertos, ¿sí? Y algunos ya de unas gamas más altas, pues con 64 puertos. Pero digamos que el usuario común lo que hace es esto. Entonces el usuario común empieza a conectar cada uno de sus equipos a esta red. Entonces, de esta manera encontramos que va a tener, por dar un ejemplo, una conexión con el portátil o con el equipo, va a tener por acá otra conexión con el DVR y va a tener otra conexión con el NVR, ¿sí? Y eso es lo que uno normalmente encuentra en sus casas. Pero resulta que hay otro equipo que normalmente ponen acá y que mi recomendación es que siempre esté, que se denomina un router. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Entonces de esta manera ya la conectividad ¿Se puede? queda aquí así, queda así y queda así. Cada vez que un equipo de estos quiera hacer algo en la red, físicamente, independiente de que haya una conectividad física, es decir, cableada, o que haya una conectividad inalámbrica, cada vez que esto suceda, el equipo tiene que seguir este camino. En el caso de que si es un portátil, entonces se conectará directamente al router de manera inalámbrica, pero siempre sigue este camino, ¿sí? Es decir, si este DVR quiere salir a internet y está cableado, el DVR tiene que pasar por el switch, tiene que pasar por el router, tiene que pasar por el modem, tiene que pasar por el proveedor y finalmente salir a internet. ¿Ok? Aquí es donde se convierte el cuello de botella de muchos, entender esta parte. Resulta que cuando el proveedor te da el modem, el proveedor no te permite administrarlo. ¿Qué es administrar el modem? Es decirle, si ustedes recuerdan, ya en las otras charlas hemos hablado y siempre utilizamos el término, hablamos de una IP, ¿sí? Y siempre hablamos de una IP y a todos los he escuchado hablar de una IP. Entonces, ¿qué es una IP?
¿O qué creen que es una IP? Doña Marta y Angélica por allá, ¿qué creen que es una IP? Es la dirección de los computadores. La dirección, La dirección. listo. Por aquí, ¿qué creen que es una IP? Es como una conexión, por decirlo así, privada de la que me genera una red o a la que me quiero conectar. ¿Cómo se pone? Es una identificación del punto de red ante toda la red. Bien, entonces todas las definiciones que dieron hacen parte de lo que es una IP. Básicamente, si uno se va, digamos, al término más técnico, una IP, ¿sí? IP viene de Internet Protocol, ¿sí? IP primero es un protocolo, ¿sí? Un protocolo que lo que busca es, como muchos lo dijeron, generar una identificación, generar una dirección, algo que permita que el equipo que se está conectando a esa red de alguna manera sea numerado, ¿sí? Entonces, por ahí alguien dijo una dirección. Entonces, normalmente uno encuentra que hay direcciones IP de 3 tipos. Voy a ponerlas aquí numéricamente. 192.x.x.x. Encuentra otras que son así 10.x.x.x. O se pueden encontrar otras, un ejemplo, ya no 192, sino 190.x.x. ¿Qué fue lo que dice que significaba IP? Internet Protocol. Cuando yo encuentro esas direcciones IP, pasa algo muy curioso. Como es un protocolo, yo les pregunto, ¿quién gestiona estas direcciones? O sea, ¿quién las otorga? ¿Quién las da? ¿Salen así porque sí? El proveedor de internet no la solicita o a veces se la da a uno. Bien, entonces Carolina está diciendo, el proveedor de internet las da. Y a eso quería llegar. Resulta que estos 3 tipos de direcciones IP que ustedes ven aquí tienen una razón de ser. Voy a correr un poquito esta parte para explicarles mejor. Esto que conocemos como direcciones IP y que vemos que hay 3 tipos, tiene una razón de ser. Vamos a hablar de que estas 2 primeras, las que son del orden de 192, 169, que son números que no son muy altos y que normalmente los segmentos, después lo explicamos, no son muy grandes. Estas 2 direcciones son IPs privadas de mi red LAN. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. Estas son, ahora está uno aquí, en un ratito, y esta es pública. ¿Sí? Es decir, agregando algo a lo que dijo Carolina, esa tercera dirección es la que realmente me va a dar el proveedor de internet, ¿sí? Es la que normalmente el cliente siempre le va a preguntar, ¿y yo necesito una dirección IP pública fija o necesito una IP fija? Esta es pública y estas son privadas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Recuerden que estamos hablando de que cada red contiene a sí mismo otras redes, ¿sí? Esta red LAN tiene que tener una identificación para el proveedor, ¿sí? Esta red LAN tiene que identificarse de alguna manera aquí. ¿Cómo se identifica entonces? Pues resulta que el proveedor le asigna una dirección IP pública, ¿sí? Y así el proveedor sabe que el 190, un ejemplo simplemente, 190.1.1.1 es mercado electrónico, ¿sí? Pero que 190.1.1.2 es la tienda de la esquina, ¿ok? El proveedor tiene que asignar esas IPs, pero estas que están internas aquí, ¿sí? Que son privadas, estas las asigna mi red, y en ese orden de ideas las va a asignar este equipo o las va a asignar este equipo.
¿Sí es claro hasta allí? ¿Alguna pregunta? Bien. Como las direcciones IP las asignan esos equipos, normalmente mi recomendación es que siempre le digan al usuario que tenga un router. ¿Y por qué tener un router? Porque como les dije, el módem se los da el proveedor y el proveedor no les permite cambiar configuraciones de este módem, ¿sí? O cada vez que usted quiera hacer un cambio en esa configuración, va a pasar algo, y es que usted va a tener que llamar al proveedor, va a tener que decirle que necesita hacer un cambio y les van a pedir muchas cosas y se convierte entonces en algo dispendioso de hacer. Entonces la idea, qué pena que estoy aquí cuadrando un poquito esta iluminación, la idea es que ustedes le digan a sus clientes que lo mejor es tener un router y el router sí lo puede administrar cada uno. ¿Sí? Me explico nuevamente. Modem, el proveedor no me deja. Si yo le digo al proveedor, venga, es que yo necesito hacer una apertura de puertos, es que yo necesito cambiar los segmentos de las direcciones IP, es que yo necesito que la IP pública no sea de esa manera. Todo eso, tengo dos opciones. O el proveedor me dice no y le cobro, o el proveedor me dice, cada vez que usted quiera hacer cualquiera de esos cambios me tiene que llamar. Entonces estoy ligado a que cada cambio obligatoriamente necesito una autorización de ellos. Con el router no es así. El router ya es propiedad de la empresa, de la oficina, de la casa, de lo que usted quiere. Y con este router entonces usted hace los cambios necesarios. ¿Ok? Hasta allí es claro toda esa parte. Bien. Voy a borrar aquí para explicarles. No tienen entonces preguntas allí. Yo tengo una pregunta. Bien. En el router, si yo tengo router y un switch, ¿cuál es la función de cada uno en el momento en que estén conectados? O sea, si yo tengo un switch que me está funcionando, el router únicamente es para que me genere dirección IP, como lo que estamos hablando ahora. Exacto. O sea, el router únicamente sirve para cuando trabajamos IP. Sí, es que aquí pasa algo muy curioso. Y es que uno dice, el router solamente sirve para, pero resulta que el router es el que está haciendo todo. ¿Me explico? El router lo que está haciendo básicamente es administrar la red. Es el router el que le va a asignar las IP a los equipos, ¿sí? Es el router, recuerdan la vez pasada dábamos un ejemplo del tráfico, ¿sí? Y de una autopista. O el direccionamiento. Exacto, entonces el router es el que se va a encargar de dar el direccionamiento. De hecho, el router es el que se va a encargar de que cuando una persona en cualquiera de esos equipos que habíamos dibujado antes aquí le dice, oiga, yo necesito salir a internet, o necesito hacer una llamada, o necesito hacer tal cosa, el router es el que se encarga de direccionar ese paquete de información y llevarlo por la ruta adecuada hasta el proveedor y el proveedor de internet. ¿Sí? Cada vez que yo hago cualquier transacción, todo tiene que pasar por allí, ¿sí? Voy a mostrarles un ejemplo un poco más gráfico aquí en el computador. Esto así a grandes rasgos les voy a contar. Esto que estoy haciendo aquí, esto se llama una ventana de comandos o una consola de comandos de Windows, y el código que voy a usar, que se llama tracer, básicamente lo que hace es un rastreo de paquetes. Entonces si yo le digo tracer Google, a ver, google.com, lo que va a pasar es que el sistema me va a mostrar la ruta que tiene que seguir ese paquete que yo estoy enviando desde mi máquina hasta alcanzar Google. Entonces cuando yo le doy Enter, él empieza a hacer algo que se denomina una traza, que es básicamente buscar la ruta que él sigue. Entonces me dice que en primera instancia él tiene que pasar por esta dirección que aquí aparece como 192.168.1.1. Esa dirección es local y esa dirección es la del router que está controlando la red aquí. Luego dice que tiene que pasar por la dirección 190, 85, 178. Cuando yo veo esta dirección, yo sé que ya ese paquete salió de mi red.
Este 190 es la dirección del punto que el proveedor tiene aquí. ¿Ok? O sea, esa es como me identifica el proveedor a mí. Y luego ya empiezan una serie de IPs que son parte de la red MAN del proveedor, 10 punto algo, 200 punto algo, tal, hasta que finalmente el paquete llega a Google. ¿Yo qué puedo decir? Que en este momento tengo la certeza de que para ir hasta Google, ese paquetito tiene que pasar por 10 rutas distintas. ¿Sí? Tiene que pasar por 10 rutas distintas. A diferencia de, ¿cuál es la IP del servidor aquí de facturación? La local. 192.138.1.105. Listo. Entonces, un ejemplo. Voy a hacer el mismo trasero, pero para una dirección local. Técnicamente no tendría que dar tantos saltos. ¿Por qué? Porque está dentro de la red local. Listo, y un salto. De hecho, fue directamente de este computador allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no tiene que pasar por el router ni nada, porque él no está saliendo de esta red, se está quedando en esta red. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Voy a hacerle lo mismo, pero tratando de llegar hasta la página de la DIAN. ¿Qué va a pasar? ¿O qué esperamos que pase? Que no haya necesidad de hacer tantos saltos, porque esa página o esa ubicación de ese computador que contiene esa página está aquí en Colombia. No debería dar tantos saltos. Eso es lo que esperamos. Vamos a ver. A ver si da los mismos 10 saltos que dio Google o si simplemente la dirección era más rápida.